Entonces, bueno, me presento para quienes no me conocen. eh, yo soy David Silva Muñoz, soy psicólogo de profesión, musicoterapeuta de la Universidad de Chile. Estudié la terapia de sonido. Tuve la oportunidad de ir a Katmandú, a Nepal y la India a estudiar estas técnicas con un maestro de allá de Nepal. Y hace poco también me llegó, de hecho, en la semana el diploma del magíster de musicoterapia de una universidad allá de España y, y estoy muy contento, igual es un logro bonito, así que estoy contento por eso. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar de cuencos tibetanos que yo siento que de alguna u otra manera es lo que a mí con lo que más me he ido relacionando desde hace tiempo. Mis primeras indagaciones en lo sonoro fue a través de los cuencos tibetanos. Me compré unos por eBay hace, no sé, como el 2009, por ahí. Y ahí empecé a experimentar. Los primeros cursos que tomé fue con la Paulina Heyman, una señora que hacía cursos hace muchos años. No sé todavía, de hecho, si hará. Con Claudio Guzmán, de Ruca Alegre también. Tomé los cursos con él por el año 2010 y el año 2012 fui a estudiar allá a Nepal y la India y después ya complementando todo esto con la musicoterapia ahora ya más el año 2021, ya, pero todo este trabajo, este recorrido yo siento que de la terapia con cuencos tibetanos, indudablemente, o ustedes se van a dar cuenta de que sí o sí yo le he ido dando una visión muy próxima a la psicología, ¿ya? Y yo creo que de alguna manera también eso es lo que a mucha gente le ha llamado la atención o le gusta, le interesa ese anclaje, esa mezcla que hay entre la psicología, la visión que le voy dando desde la psicología y los cuencos tibetanos como una herramienta y el uso terapéutico de los cuencos tibetanos como herramientas, ¿ya? Y ahí es donde de repente empezamos a hacer convivir distintos paradigmas, distintas visiones de donde se observa y se comprende la terapia, distintas visiones de cómo se entiende la salud incluso, y todo eso es totalmente, así como la música, armonizable, se puede armonizar, ¿ya? Eh, y dentro yo creo que también de mis curiosidades, yo creo en cuanto a cómo he ido viendo o fui viendo que se daban principalmente las sonoterapias, eh, me llamaba mucho la atención en algunos cursos, ahora ya no tanto, pero sobre todo hace muchos años atrás, no sé, unos 10 años atrás, que había mucho énfasis en lo sonoro, en las sonoterapias había mucho énfasis en lo sonoro, en los cuencos, en la historia, no así tanto en lo terapéutico. Y si estamos hablando, la terapia con cuencos, ¿cierto? Se inserta dentro de la visión de la sonoterapia. Entonces, si hablamos de sonoterapia, evidentemente tenemos que saber de los sonidos, de los instrumentos, obviamente, de los golpes, del toque, ahí está todo lo sonoro, pero como es sonoterapia, no podemos dejar de lado lo terapéutico, la terapia. Y ahí es donde yo siento que le doy harto énfasis y ustedes se van a dar cuenta de que aquí, de que claro, le doy quizás majaderamente mucho énfasis, ¿ya? Eh, y aquí nos podemos preguntar, como vamos a hablar de cuencos tibetanos como su uso terapéutico, esto no podemos, tenemos que darle el contexto, desde donde se entiende también la terapia o la cuencoterapia, que también a uno lo puede encontrar, pero la terapia con cuenco a grandes rasgos o principalmente se desarrolla, se envuelve dentro de la terapia de sonido, la sonoterapia, e incluso desde algunos aspectos de la musicoterapia receptiva, ¿ya? De los modelos que son más libres. Y todo eso lo vamos a ir explicando, pero una definición general de la sonoterapia podría ser esta, que nos da este autor que tengo acá, Jordi Hauset. Este libro es muy bueno, si lo quieren buscar, ¿ya? Se llama La terapia del sonido, ciencia o dogma, ¿ya? Y él habla aquí de que la sonoterapia se considera dentro de las terapias complementarias como una terapia vibracional, tales como las flores de Bach y la homeopatía, compartiendo la visión holística y los principios de integralidad y centralidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la integralidad? Entender al ser humano dentro de no solamente que es carne y hueso, sino que hay mente, emoción, espiritualidad, ¿cierto?
como una persona biopsicosocial espiritual y la centralidad en entender la problemática desde la propia visión y los paradigmas de la persona que está sufriendo las dolencias. Eso es lo otro interesante, porque estos conceptos de centralidad, de repente dentro de los modelos médicos más tradicionales, no se tiene tanto consideración por ese concepto de centralidad o cuál es el entendimiento que la persona le puede estar dando a lo que está pasando en su vida, por ejemplo. ¿Ya? Este tipo de visiones y las terapias complementarias en general, sus fundamentos, incluso epistemológicos, tienen que ver con estos principios de integralidad y de centralidad en la persona, en cómo también la persona concibe sus propios paradigmas, sus propias cosmovisiones. ¿Ya? Eh, y aquí entonces la sonoterapia utiliza el sonido de la voz y de ciertos instrumentos musicales con el fin de restablecer la armonía y la salud, promoviendo un desarrollo integral en la persona. ¿Ya? Ahí yo lo pongo un poco en negrita, porque también si uno se pone un poco también más detallista, aquí ya empieza a hablar de cuáles son los conceptos que la terapia propone, teóricamente al menos, en cómo se utiliza la terapia en sí, o cómo se utilizan o para qué se utilizan los instrumentos en la terapia, que tiene que ver desde esta lógica, y como vuelvo a decir, al menos teóricamente, con que los instrumentos van, o la voz, ¿cierto? O las vibraciones que se van a hacer en una terapia, tienen el fin de restablecer la armonía y la salud. O sea que hay algo que se perdió, algo que me desequilibró. Yo perdí esa estabilidad, esa armonía, y gracias a los sonidos yo voy a poder restablecer nuevamente esa armonía más genuina, intrínseca del ser humano. ¿Ya? Una de sus posibles definiciones sería el uso de instrumentos musicales de alta vibración para el tratamiento de diferentes dolencias físicas, mentales y espirituales. Esto lo dice Pedragosa. Y hay otra definición, Espinilla, que está ahí citado en Arroyo, lo define como una técnica terapéutica capaz de poner en sintonía una frecuencia vibratoria eh, del organismo humano. Entonces, todas estas de alguna manera van hablando de equilibrio, de restablecer una armonía, etcétera. Eh, Ahora si nos vamos bien en lo concreto y lo que bien concreto y teóricamente, ¿cuáles son los principios básicos de la sonoterapia también, de donde se inserta los cuencos y la terapia con cuenco? Tiene que ver con esto, principalmente con estos cuatro principios o fundamentos que son como estructurales de la terapia, ¿ya? Así como, por ejemplo, el psicoanálisis, uno de estos principios sería, no sé, el habla, o tratar de ir identificando los lapsus que hay y todas las anomalías y cómo el inconsciente se va como expresando, hay un principio básico. No, los conductistas tienen otras visiones dentro de su modelo. Este modelo a la base tiene al menos estos cuatro principios que son el principio de vibración, el principio de resonancia, los principios que vienen dados también desde la simática y también el principio obviamente de la intención, ¿ya? Estos cuatro pilares de alguna manera uno podría eh, sustentar o desde donde se erige, ¿cierto? La terapia, la sonoterapia. Y los vamos a ir explicando lentamente. Y claro, esto, como esta es una clase de 2 horas, entonces no vamos a ir profundamente a cada uno, pero sí me gusta nombrarlo. Por ejemplo, el principio de vibración, que eso uno lo puede encontrar desde el Kybalión, ¿cierto? Desde esto que dice los principios del Kybalión, los 7 principios herméticos, ¿cierto? Que dice que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra dentro de estos principios herméticos. También uno podría encontrar un guiño a este principio de vibración, de que está todo en movimiento, todo en armonía, ¿cierto? En las posturas más filosóficas que hace Pitágoras y en todos sus estudios respecto a la música de la esfera, los sonidos de la esfera y cómo hay un orden intrínseco en todo el universo, entonces que hay relaciones armónicas y matemáticas y que también hay un movimiento. eh, y más actualmente está también la teoría de las cuerdas, que este es un modelo fundamental de la física que básicamente asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerdas o filamentos. O sea que lo que compone la materia en su mínima expresión sería un estado vibracional. Entonces la sonoterapia
entiende o comprende estos principios básicos fundamentales de vibración, que todo es movimiento, que todo a nivel celular, el universo, todo vibra, todo está en movimiento. ¿Ya? Otro principio importante tiene que ver el principio de resonancia, ¿ya? De la mano de la vibración, ¿cierto? Si está todo en movimiento, en vibración, entra también este principio que viene de la física, que tiene, ¿cómo se describe este concepto en concreto? Es la vibración espontánea que experimenta un cuerpo cuando se ve afectada por una vibración o sonido de su misma frecuencia. Entonces, la resonancia produce un aumento en la intensidad de los sonidos. Eso es que si yo tengo un cuerpo A y lo hago y un cuerpo B iguales, así como se muestra aquí en esta imagen, y hay unos videos en Instagram también que salen de este mismo experimento. Tengo dos diapasones, hago vibrar uno y el otro por sí solo va a empezar a contagiarse y va a empezar a vibrar también. Y va a generar un estado de resonancia, que aquí los músicos, los sonidistas lo conocen muy bien, todos los micrófonos los ponen en cierto estado, o no sé, cuando uno va a ensayar a salas de ensayo donde hay una batería, si la batería está afinada en una afinación similar a la guitarra o uno hace ciertas notas, uno toca la guitarra y por el otro lado de la sala vibra la caja de la batería, por ejemplo, o empieza a sonar la guitarra. ¿Por qué? Están afinadas en el mismo tono y una empieza a hacer una vibración que contagia a la otra, ¿ya? Y este principio es importante, porque al menos teóricamente lo que harían los instrumentos, los cuencos tibetanos, la voz, es que ese sonido, esa frecuencia, esa vibración que nos llega de los instrumentos, producto de esta resonancia nos iría impactando y haciendo entrar en un estado natural de vibración, que es el principio que vimos anterior. Entonces, por eso estos principios van de alguna manera em, potenciándose y haciéndose entender uno con el otro. Ya que hay algo que una vez encontré en uno de los, cuando estaba armando uno de los cursos, esto que me pareció como bien interesante, esto de que le llaman la interferencia constructiva e interferencia destructiva. Igual es como bien potente, ¿eh? Ahí el choncho que es sonidista no, nos podría decir si existe, si es así. Esto yo lo encontré, pero me pareció bien interesante como las ondas, ¿cierto? Si es que van en una misma fase, esto es como una onda de sonido. Si las dos van en la misma fase, vibrando así como en simultáneo, una onda uno con una onda 2 vibrando en una misma fase, como en una misma sintonía, se potenciarían. ¿Ya? A la inversa, y eso sería una interferencia constructiva. Entonces uno podría decir, claro, una resonancia, por decirlo así, constructiva, que se potencia el sonido y vibran y se aumenta el sonido. Pero hay otro tipo de interferencia que puede ser que una onda A va en una fase, por ejemplo, la vueltita, la primera, va hacia arriba, después baja, vuelve a subir al medio y se cierra el ciclo. Y una onda 2 o una onda B que parte hacia abajo y después va hacia arriba a la inversa. Al poner estas dos frecuencias sonando al unísono, se anularían, se anulan, quedan en silencio. Y eso yo, como tengo una mente muy inquieta y me gusta hacer metáfora y analogía, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros somos una onda uno, por ejemplo, y vamos, por ejemplo, acá en esta fase constructiva? eh, y yo voy y les cuento a ustedes de los cuencos y todo así, como bien, sigue entretenido. Y ustedes quizás también enganchan con esto y nos potenciamos y terminamos todos felices, aplaudiendo y qué bueno el curso y genial, nos potenciamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que hay no sé, en una comida, por ejemplo, en una reunión de trabajo, uno va súper con una predisposición, con una energía positiva a darlo, y nos encontramos con un contexto que está en una fase distinta e inversa a la de nosotros, pueden llegar a anularnos, por decirlo así, o anular nuestra energía o nuestra propuesta. Y eso se da constantemente en el trabajo, en la familia, en los grupos de amigos, ¿cierto? Hay amigos que de repente uno después ya hasta tiene miedo de contarle las cosas a los proyectos porque te los echan abajo, te los derriban de una. A diferencia de otras amistades, por ejemplo, o familiares que uno les cuenta los proyectos y te potencian y te dan más ideas y te motivan, etcétera. Entonces, igual es interesante ir haciendo también esa analogía. Y esto tiene que ver con este segundo principio en los cuales se basa la sonoterapia, que tiene que ver con la resonancia. Hay un tercer
Este no sería un principio en estricto rigor, pero sí son la simática, que de alguna manera ha sido como la ciencia o la disciplina que ha ido estudiando cómo el sonido afecta en la materia o en otros estados, ¿ya? No solamente porque cuando nosotros escuchamos el sonido no lo logramos ver, no así si es que tuviésemos alguna capacidad especial, ¿cierto? Que se pueden ver los sonidos, ¿cierto? Más sinestesia, ¿cierto? Aquí la cinemática es interesante porque aquí este caballero, Ernest Chamley, que no es el de la foto, es una persona anterior a Hans Jenny, que es quien está aquí en la foto. Ernest Chamley estudió, eh, él fue el primero que hizo, o al menos que está documentado, que hizo este experimento donde en una placa de metal puso arenilla y le pasó una, una de estas varas de violín y al hacer vibrar esta placa de metal, el sonido se empezaba a estructurar de una manera no azarosa, no tenía un sentido, tenía una forma geométrica específica. Y luego Hans Jenny, ya con años después, con tecnología más avanzada, ¿cierto? Con equipo, pudo ir viendo cómo distintas frecuencias iban generando distintos patrones armónicos, geométricos a través del sonido. Y estas son todas estas formas que después hay estudios de cómo se pueden encontrar algunas de estas mismas figuras por ejemplo, en las caparazones de las tortugas, en las manchas de los jaguares, como que hay como similitudes en estas figuras que se dan. Entonces aquí lo que la sonoterapia comenta es que claro, que el sonido no es inocuo, no es algo que tiene una geometría también, tiene un sentido, tiene una información en el fondo. Entonces, el primer principio de vibración, que todo esté en movimiento, hay un principio de resonancia que nos puede impactar y hacer entrar en ese principio de mayor resonancia o de vibraciones más altas, sumado también con esta evidencia, llamémosle científica o empírica, de que el sonido, claro, trabaja de una manera armónica y ordenada y no incoherente, van haciendo de alguna manera, van dando los principios básicos y fundamentales desde donde podemos empezar a sustentar la terapia con sonido. Y finalmente tenemos aquí todo el trabajo de Masaru Emoto, ¿ya? Que tiene que ver con, bueno, este caballero era un médico japonés, ¿cierto? Que estudió cómo en un principio las palabras podían influir, ¿cierto? En el agua. Y él congelaba el agua y después la analizaba en el microscopio y tenía también una figura dependiendo de la intencionalidad de la palabra. Podía influir la estructura molecular de cómo el agua después al congelarse se manifestaba. Entonces, por ejemplo, con palabras de amor, con palabras de alguna manera con vibraciones armónicas, llamémosle entre comillas, se generaban patrones armónicos, no así con palabras de odio o de malas intenciones, que ahí no se hacía un hexágono, sino que él era una figura más amorfa. Entonces, eso lo fue haciendo con palabras, lo fue haciendo también con música, y uno de los últimos experimentos que él hizo fue, y ya está todo documentado, ¿cierto? En este documental que hicieron, ponían la botella con agua al medio de una mesa, alrededor personas, y la consigna era que le intencionaran al agua, sin tocarla, sin ponerle música, sin ponerle palabras, alrededor nada, solamente con la intención, palabras positivas. Y también solamente con la intención, el agua también se generaba estos cambios en su estructura. Entonces aquí, de alguna u otra manera, gracias a estos experimentos del doctor Masaru Emoto, se fueron demostrando cosas que uno igual intuía de alguna manera, ¿cierto? Como cuando se hacen estas cadenas de oraciones o cuando uno tiene muchas, como se juntan muchas personas y se logran hacer como la intención en el fondo y cómo la intención puede generar cambios también en la materia. Y aquí, este otro caballero, Jonathan Goldman, también uno de los mayores exponentes, por decirlo así, de la sonoterapia, él también describe la sonoterapia en estos términos. En la sonoterapia se utiliza la onda de sonido como una onda portadora de información. Y esa información es dada por nuestra intención en relación al consultante.
Y entonces aquí él introduce el tema de la vibración, ¿cierto? Toda vibración, la resonancia, la simátrica que tiene un orden, pero aquí le pone la intención. Y desde el paradigma visión oriental, al estar unidos, ¿cierto? Al estar todos dentro de una misma gran cosmovisión, se podría entrar en resonancia con la dolencia de la persona para ayudar por resonancia a restablecer los puentes de equilibrio que la persona perdió y le generó la dolencia o el malestar actual. En el fondo, un desequilibrio, algo que en términos junguianos fue un repliegue, ¿cierto?, de la energía, y generan ahí cierto bloqueo. Y esto que es bien importante también, que Jonathan Goldman, pero también tomado de otro autor, eh, que esto de que la intención, ¿cierto? Mi intención, mis pensamientos, mi energía, más la vibración del instrumento o más la vibración de mi voz, etcétera, pueden generar la sanación, ¿ya? Esto es todo en términos, como les digo, más bien desde la teoría. Y si se dan cuenta, todos hablan de cómo el sonido, cómo la intención en el fondo van a generar restablecer este equilibrio, un equilibrio intrínseco que se perdió producto de algún bloqueo, de alguna cosa que yo no pude decir, etcétera, ¿ya? Aquí eh, el Rodrigo pregunta, o sea, ¿una nota musical puede generar una figura geométrica? ¿Eso también sucede en el agua? Claro, así es. También los sentimientos, de acuerdo a lo que plantean también es que como decíamos, como decía el profesor Jorge, ¿cierto? Dentro de este campo todo es información. Entonces la emocionalidad, las emociones como que generan una onda, los pensamientos también, el sonido, para qué decirlo, la voz, todos los decretos, ¿cierto? Pero intención hablando mentalmente o diciendo la intención o en ambos casos. En ambos casos la intención, porque al menos en esto que yo les comento de Rodrigo del documental este, que se los voy a mandar, lo tengo, está en YouTube, de hecho, eh, él experimenta con palabras escritas, con sonido, en el fondo como diciéndole, con sonido, música, o bien diciéndole las palabras al agua o bien con solo los pensamientos. Entonces puede ser en las tres variables, ¿ya? Eh, hasta aquí, en este primer cuarto de la clase. ¿Alguna duda, comentario respecto a esto? Pasada muy general de los aspectos básicos y teóricos desde donde se comprende la sonoterapia. ¿Está muteada? No se escucha. Solo o sea, les voy a comentar algo, pero antes de eso, sobre lo que dice Ignacio, también creo que, bueno, si estamos trabajando y despertando chakras con la vibración, pues también a eso es lo que tiene también que ver que se habla tanto la conciencia, ¿no? Y que tengas estas, visiones o recuerdos de antes, ¿no? Me imagino. Pero yo lo que les quería comentar algo que sería como ver, como un método de caso, digamos. Yo le doy, cuando se deja, le doy a mi hermana sonoterapia. Ella tiene una artritis muy avanzada, muy fuerte, en donde las manos, pues ya, todo, o sea, toda ella pobrecita está muy mal, además de tener tratamiento, pero sus manos se le hacen así como, se le hinchan los huesos, todo. Total, yo le estoy dando sonoterapia, acerco el cuenco a su mano, uno que es un grial, como el que nos enseñó Jorge, parecido, lo acerco a la mano, de modo que la mano queda adentro y así. Después de haberle dado la sesión, al ratito se le desinflaman las manos, es impresionante. Pero la primera vez que le estoy dando yo con la intención de la artritis, ella empieza a tener como unos sueños, ¿no? Que no se quedó dormida, está en ese estado que estás como profunda, pero estás todavía consciente, ¿no? Y empezó a recordar a un novio que tuvo por muchos años, que de veintitantos años se muere por un aneurisma. Y fue terrible porque pensaban casarse, fue todo un drama. Yo no le dije mucho a ella, pero en ese momento yo llegué a pensar, ya cuando ella termina y me empieza a comentar todo esto y que además dice que llevaba muchísimo de no acordarse de él, me preguntaba yo si no, este recuerdo podría tener algo que ver con cuando se desencadenó la artritis. Y entonces al estar tratando la artritis con los cuencos, su organismo, la psique, todo se junta y conecta en ese momento. Esa es una teoría que yo me hice sola, ¿no? Entonces no sé si pudiera tener algún fundamento o no, o si de alguna manera se podrían relacionar estas visiones con lo que estamos tratando. Ahora sí que es más pregunta que, Sí, sí. O ¿no? sea,
Desde mi perspectiva, es todo lo que es la terapia es eso, ahí, desde mi perspectiva, como a través de la experiencia sonora, y ahí está toda mi visión y mi vertiente muy psicológica, y me perdonarán como, pero ahí está todo, po. O sea, yo que me gustan mucho estas visiones más psicoanalíticas, el inconsciente, eso es lo que uno espera, que se manifiesta a través de un sueño, de un recuerdo, de algún anclaje porque tal como tú dices, hay un anclaje energético que por algo surge ahí. Por algo no se acordó de su tía o de su perrito, no. Él se acordó de esa experiencia y ahí uno tiene que tomar esa información. Si bien uno no necesariamente, no inmediatamente ustedes van a ser como expertos y profesionales en el análisis de las situaciones, pero sí al menos dejar la duda, mira, ¿qué sientes tú, qué crees tú que este recuerdo pueda tener con esta temática que estamos tratando ahora, específicamente ahora, con la artritis? Porque la artritis tiene que ver igual un poco con la rigidez. ¿Qué te habrá ocurrido, por ejemplo, en ese periodo, con eso? ¿Qué se habrá rigidizado en ti, por decirlo así, en ese momento en tu vida, por ejemplo? Quizás no vamos a sanar la artritis, así como, pero sí podemos empezar a profundizar en algo que está ahí relacionado, pues como decía el Ignacio, la mente y el cuerpo está ahí todo. Nosotros occidentalmente tratamos de separarlo todo, pero en verdad está todo unido. Entonces, esa experiencia, Jimena, que tú comentas y esa intuición que tú tuviste, al menos desde mi perspectiva y como yo intento de hacer la terapia, es tal cual. Es todo eso. Como, por eso yo le doy mucho énfasis a las sensaciones que tuvo la persona, a las imágenes, a los recuerdos, a todo eso, y sobre eso vamos elaborando la terapia. Y ahí el cuenco, la sonoterapia, es un recurso, una herramienta para esto otro, en el fondo. Y entonces sí comentarlo para que la persona vaya interiorizándolo y vaya viendo de qué modo puede conectarlo. Claro, y ahí muy, como siempre yo lo digo, muy desde, no, muy como en condicional, por decirlo así. Mira, esto podría tener que ver con esto. No, mira, esto es por esto. Esto te Ajá, pasó, o ajá. esto es esto, esto es así. No dar certezas, porque en verdad esto es una indagación. E Sí, incluso si es que fuese así, esa certeza la tendría que dar la misma persona. Como, oh, yo siento que esto es por esto, pero así lo siento, es como una certeza para mí. Pero no yo como terapeuta voy a ir a decirle, mira, esto te pasó por esto y por esto. Porque yo no soy medium, no soy, al claro. menos yo como soy psicólogo nomás, pues no soy medium, no soy como, no veo las vidas pasadas. Entonces yo puedo al menos dejarlo ahí en la especulación y que la persona por sí sola vaya haciendo ciertos anclajes y vaya dándole sentido que para la persona es atingente, no para mí como terapeuta necesariamente, ¿ya? Entonces sí, así al menos es como esta lógica de cómo yo le voy a ir dando y esa es como un poco también la propuesta. Ok, gracias, muchas gracias. Por nada, pues gracias a ti. Muy rápidamente también, esta es algo que yo igual lo pongo porque muchas veces también se pregunta, oye, pero David, esto es musicoterapia, es sonoterapia, y lo voy a pasar a hacer una pincelada porque no es la temática del curso en sí, pero aprovechando que estudié musicoterapia y aprovechando que soy sonoterapeuta, les voy a dar esta visión, ¿cierto? Que tiene que ver, bueno, principalmente las diferencias, lo sonoro y lo musical. Los sonidos por lo general en la sonoterapia tradicionalmente son los estímulos sonoros, es el sonido por sí solo. No es por decir, por así decirlo, una construcción armónica, por decirlo como una canción, como si en musicoterapia se utiliza mucho ya la música como una estructura, como un lenguaje. Se utilizan los recursos rítmicos, armónicos, ¿cierto? Las canciones, por lo general, en la sonoterapia se utilizan más los sonidos, los mantras, las vocales, que no alcanzan a ser, son más como por decirlo, un maestro una vez me decía, son como atmósferas sonoras, ¿ya? Y eso es interesante porque también en cuanto a la similitud y las diferencias, aquí, ¿dónde tengo este libro? Acá. Este musicoterapeuta, Jorge Saín, y sonoterapeuta también, que trabaja mucho desde la vibroacústica en musicoterapia. Y este libro que es muy bueno también, Escuchar el silencio. Ahí él plantea hartos de estos aspectos, por ejemplo, la similitud y las diferencias en cuanto a la sonoterapia y la musicoterapia, tiene que ver con términos de formación, ¿cierto? La sonoterapia hasta el momento se sigue
estudiando en centros más bien privados, no así la musicoterapia que se enseña en universidades. Y hay aspectos mínimos que son los que se enseñan y se pasan. Los cursos o la formación en sonoterapia va a depender mucho de la formación que tuvo el profesor que está teniendo. Y por lo general uno estudia esto como digo, en centros privados o se va a Nepal a estudiar. La musicoterapia tiene esta formación más bien universitaria, hay centros, ¿cierto? Hay asociaciones, etcétera. Eh, una mayormente utiliza la música y otra el sonido, y eso igual yo lo relativizo porque, por ejemplo, en sonoterapia, cuando usamos, no sé, un tongue drum, un hang drum, eso ya están en una afinación específica. O sea, están o bien en una pentatónica, y ahí ya le introducimos el lenguaje más musical. O cuando igual en sonoterapia también se utiliza harto el canto, muchas veces, ¿cierto? Pero esto también es interesante que tiene que ver con los roles. ¿Cuáles son los roles del sonido? ¿Cuáles son los roles del terapeuta y del consultante? En sonoterapia, por las definiciones que veíamos al inicio, ¿cierto? Por lo general, al menos teóricamente, el rol fundamental de la terapia recae profundamente en el sonido y cómo el sonido es el capaz de transformarte, de hacerte entrar en una frecuencia vibratoria de alto impacto, de alta vibración. Y muchas veces el terapeuta se ve más como un acompañante, más como alguien el que ejecuta, ¿cierto? Y el consultante es quien recibe los estímulos. Eso es la teoría, porque en verdad cuando uno analiza las prácticas de la sonoterapia, el rol del sonido es evidente, ¿cierto? Y los sonidos, los cuencos, el didgeridoo, etcétera. Pero el terapeuta también tiene un rol muy importante en cuanto a esto que hablamos de la intención. ¿Cuál es la intención, el sentido, cómo se va sintiendo la terapia? Y evidentemente también el consultante o la consultante, que es quien va a hacer los cambios finalmente en su vida de lo que le hace sentido en la sesión, en la terapia, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de salud-enfermedad? También hay distinciones, o uno podría ponerse a analizar, porque eh, y ahí hay una paradoja que yo la dejo para que la piensen, la analicen, porque no hay una respuesta acabada del todo, porque hay dos conceptos de cómo se puede principalmente entender la salud o la enfermedad, desde una visión más patogénica o salutogénica. Entonces, lo patogénico tiene que ver con que hay un equilibrio intrínseco, natural, una homeostasia en el cuerpo, de una enfermedad externa que me hace perder ese equilibrio, esa homeostasis, y yo tengo que ir y volver a entrar, luchar contra ese desequilibrio para volver a entonarme o sintonizarme. Eso está muy en la lógica del desequilibrio de los chakras, no sé, quería decir algo, no lo dije y se me bloqueó el chakra 5 y perdí como esta vibración natural, o tuve algún tema emocional y me desequilibré a nivel del chakra 4, ¿cierto? Eso es más en esa lógica. Eh, Sin embargo, cuando hablamos de cómo volver a entrar en un estadio de salud, ahí las terapias complementarias por lo general hablan de un proceso más bien de salutogénico que tiene que ver con entender la salud como un proceso continuo de salud y enfermedad. Como que es un rango, es un proceso, uno está más sano o menos sano, entonces para poder estar sano hay que cambiar las dinámicas, hay que cambiar la forma, los estilos de vida. En el fondo eso es cambiar toda la dinámica y entender que claro, que va a haber salud y enfermedad, pero ahí es donde está, yo siempre me he preguntado, o ahora último que estaba estudiando más esta temática de la salud y la enfermedad, es que me genera como un choque de que la forma de diagnosticar la enfermedad tiene que ver más con una visión más patogénica de desequilibrio, pero cómo se aborda la salud tiene que ver más con este otro principio, que es como un tránsito. Entonces ahí, no sé, esto yo lo dejo ahí como abierto, porque lo vamos a seguir conversando en el diplomado, ¿ya? Porque estos son temáticas que no están cerradas y es importante que nosotros podamos también ir teniendo un posicionamiento. Cuando nos llega una persona, eh, es algo que externo que la viene a desequilibrar o interno, ¿cierto? Que le ocurrió que hay que volver a reequilibrar o tiene que ser algo continuo en su vida, en su día a día. ¿Cómo vamos entendiendo y cómo como terapeutas cuál va a ser nuestra visión que le vamos a proponer a la persona
¿cierto? Eh, los lineamientos de donde nosotros vamos a hacer nuestra terapia, ¿ya? Y otro tema interesante e importante que tiene que ver con los sistemas de evaluación. En musicoterapia, por ejemplo, es muy importante los sistemas de diagnóstico, porque con el diagnóstico yo puedo ver el tratamiento y un sistema a través del cual yo pueda evaluar si el proceso terapéutico está teniendo buenos resultados o no está teniendo buenos resultados. Entonces, por lo mismo, yo tengo que ir cambiando si es que no está teniendo buenos resultados, cambiar la estrategia, ¿cierto? En sonoterapia eso también existe, pero desde los paradigmas más orientales. Se diagnostica a través de los chakras, ¿cierto? En términos energéticos. Entonces, ahí eh, es interesante esa visión, porque yo escuchaba muchos musicoterapeutas que decían, no, es que la sonoterapia no hacen diagnóstico. Y sí se hace el diagnóstico, pero de otras maneras, de otras formas. ¿Ya? Em, Algo interesante también, bueno, al menos para mí, antes de pasar ya netamente a los cuencos, es que, por ejemplo, la sonoterapia se entiende desde la musicoterapia o desde aspectos más concretos, más técnicos, más como estudiados, eh, en que las prácticas de la sonoterapia, ya no la teoría, ya no los principios universales de vibración, sino que la práctica, ya cómo se ejecuta la práctica de la sonoterapia, tiene que ver con eh, abrirnos a áreas de prácticas que tienen que ver desde una lógica más curativa. Y estas prácticas curativas tienen que ver con entender estos principios universales y que a través de una práctica yo voy a poder hacer entrar a la persona, al individuo, en una frecuencia intrínseca, natural y más genuina de sanación de la persona. Entonces, las prácticas en las cuales trabaja la sonoterapia desde la visión de la musicoterapia tiene que ver con esto, con las prácticas curativas. O sea que, claro, que se trata de armonizar, volver a un estado más natural, a los ciclos naturales de la persona, ¿cierto? Y en la medida que yo voy poniendo más énfasis en el rol del terapeuta o menos énfasis, estas prácticas pueden ser más desde una visión más psicoterapéutica. En la manera, como decía la Jimena, si es que yo utilizo solamente la sesión de sonido como un fin para que la persona naturalmente por los sonidos vuelva a entrar en contacto con su propia psique, con estados más naturales de sí misma, producto de los sonidos, eso sería más dentro de las lógicas más como una práctica curativa. Pero si es que yo indago un poco más activamente sobre lo que le ocurrió, qué fue lo que le pasó, cómo estos recuerdos, oye, y esto no tendrá que ver con esto, ahí la práctica se empieza a transformar en algo más psicoterapéutico. Entonces, las áreas de cómo se aborda o se trabaja la sonoterapia, la cuencoterapia, tiene que ver con el énfasis o con cuán activo es la guía o la indagación del terapeuta en lo que va emergiendo en la terapia, ¿ya? La experiencia subjetiva, que van emergiendo estas situaciones propias de la persona, producto de los sonidos, ¿cierto? El rol de la música, es obviamente un rol importante porque cada instrumento va a tener una característica específica, el rol del terapeuta también, que tiene distintos roles, no solamente el estar tocando los instrumentos, sino también de ir sintiendo, de darle después una reintegración a lo que la persona vivió en la experiencia sonora y el consultante, evidentemente, no los pacientes tienen ahí el rol totalmente de quiénes son los que ejecutan finalmente el cambio. Y se podría entender también como una experiencia premusical que tiene que ver con eso de, por ejemplo, cuando uno va al bosque y escucha los pajaritos, el río, eso no necesariamente es música o es música, y ahí podemos meternos en otra discusión. En términos como lo plantean los musicoterapeutas, eso sería más bien una experiencia premusical, porque no hay una lógica. Los pájaros no se ponen todos de acuerdo con el sonido del agua. Ah, ya vamos a tocar en tonalidad de si menor. Es nomás, es como ese ambiente. No hay una estructura a la base, ¿ya? Pero si le ponemos instrumentos melódicos, como un tongue drum o un arpa en alguna afinación específica, ahí ya entraríamos en una lógica más musical, ¿ya? Estos son datos, son cosas que yo les comento, ¿cierto? Para, para que podamos ir teniendo también algunos conceptos más concretos también, ¿ya? Y bueno, el vínculo es muy importante, la estructura que se le va a dar a la sesión, esto ya también
pongo mucho, mucho, mucho énfasis, soy muy como cargante con esto, de que en una sesión al menos se tiene que dividir en tres etapas. Una recepción de la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jimena? ¿Cómo estás Marco? ¿Cómo ha estado la semana? Cuéntame. Eh, listo, como que llegue, ¿cierto? Una segunda etapa donde ya se van a aplicar en base a lo que hablamos al inicio. Mira, ¿qué te gustaría tratar? O podemos seguir tratando lo de la semana pasada. Listo, nos ponemos de acuerdo. ¡Pum! Pasamos a la segunda fase, que es donde aplicamos ya las técnicas de sonido, los cuencos, etcétera. Hacemos la sesión. Y una tercera etapa final donde tiene que haber una reintegración y reelaboración de la experiencia sonora. Tenemos que darnos el espacio, ¿cierto? Para ver, como decía también el Jorge en la clase pasada, bueno, darle, ofrecerle un vaso de agua, una taza de té, como conversar un poco más y reelaborar y reintegrar la experiencia sonora. Y eso puede ser hablándolo o haciendo un dibujo, ¿cierto? O con alguna otra técnica, pero tiene que haber un anclaje de la experiencia, ¿ya? Esto que hablábamos también de la representación psíquica, que sí o sí, al menos desde la visión, al haber un movimiento energético y el sonido y la música como un lenguaje no verbal, entra directamente a nosotros, a nuestra psique, se salta como toda la parte más lógica y racional y entra directamente a niveles más, a niveles preconscientes, porque es un lenguaje más simbólico, más anímico. En psicoanálisis relacional le llaman a ese como a este inconsciente relacional, que no tiene que ver con un inconsciente reprimido, lógico, sino que tiene que ver con algo que se aprendió previamente a tener nuestra capacidad lógica operativa. Entonces algo preconsciente, pero más sensorial. El rol del terapeuta y del consultante, que eso evidentemente ahí van a ir siendo activos, ¿ya? Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Ya llevamos una hora de clase, hemos hablado hartas cosas, hartos términos, ¿ya? Y me gustaría esta parte hacerla también para ya pasar directo a los cuencos, ¿cierto? Los cuencos, que todo, o sea, los cuencos, los chakras, que esta como visión como por lo general proviene de estas visiones más orientales, se habla en términos de los chakras, esto ya lo hemos visto en otras clases, pero tiene que ver con entender una visión más energética del cuerpo, estos 7 puntos que son los principales, que se pueden ver en estas tablitas, ¿cierto? Que uno encuentra. Carolina, Hola, buenas noches, ¿cómo están? hola, hola, bien, Yo ¿y tú? acá con licencia por una bronquitis, pero ya saliendo. Eh, mm, la consulta es respecto a esta estructura de la sesión. La sesión va a depender en el tiempo según lo que vayamos indagando o va a tener un inicio final en tiempo como para que no sea una saturación. Sí, Y, yo y en cuanto al tiempo específico, preguntas tú. claro, sí, Sí, mira, eso igual es relativo. Yo siempre tengo mucho problema con los tiempos porque siempre me alargo mucho en las sesiones mías, porque se supone que son como de una hora, o yo tengo esa visión como 45 minutos, una hora, muy desde la psicología, pero muchas veces estoy 1 hora 20, 1 hora y media. ya, Eh, entonces, sí o sí, al menos tiene que haber unos 15 minutos al inicio y 15 minutos al final para poder hacer esta reintegración, ya, esta ok, integración y esta inducción como a lo que se va a hacer, explicar, ¿cierto? Si hay alguna temática específica que la persona desee tratar, etcétera. Si es que ya hay un plan y ya es una segunda o tercera sesión, y no sé, la primera por lo general, esta primera fase va a ser más larga, porque está todo el proceso de la anamnesis, de preguntar a ver lo que viene, hacer algunas consultas quizás por su vida, etcétera. Eso puede que sea un poquito más larga la primera sesión. La segunda ya uno no va a andar preguntándole nuevamente, no sé, pues cómo fue su infancia o cómo dónde vive, etcétera. Es como que uno va más como cómo estuvo la semana, para claro. contextualizar y recibir, sí. Ujú. Pero yo al menos por lo general lo dejo así, como 15 minutos, media hora, 20 minutos y al final 15 minutos también. Ya, súper, gracias. ¿Cuántas sesiones va a necesitar la persona para sanar? Eso es totalmente relativo, relativo. No hay una,
No hay como un programa, así como sánate en 2 meses, estás sanado. Como que eso va a depender mucho de la problemática, de la profundidad. Yo, por ejemplo, he trabajado con personas que han tenido cáncer y que están en quimioterapia y que estamos varios meses, ¿cierto? En psicoanálisis de repente o temáticas de traumas profundos, traumas complejos, son años, años, años en terapia. Y algunas son más como psicoeducación que uno le llama, que son como a dar algunos tips. No sé, David, tengo problemas para hablar en público y en mi trabajo me gustaría como, no sé, sentirme más tranquilo, más tranquila para hablar en público. Bueno, podemos tomar dos caminos ahí, como hacer como ciertas técnicas, más como desde la oratoria, o indagar profundamente cuál será el origen, de dónde viene ese temor y esa inseguridad. Y están esos dos caminos. ¿Eso lo decido yo como terapeuta? No necesariamente, o yo diría no. La persona tiene que ver si es que quiere indagar profundamente o me dice David, no, yo en verdad no quiero indagar así como profundamente, quiero que me ayude que en las técnicas nomás, porque en verdad estoy bien con mi vida, como solo quiero esto. Listo. Entonces va a variar mucho, ¿ya? Estas son las tablitas de los chakras, ¿cierto? Que lo hemos visto en y esto uno lo puede ver cuando lo hemos estudiado, ¿cierto? Que hay 7 chakras en las distintas partes del cuerpo, que tienen que ver con las distintas glándulas, ¿cierto? Eh, pero esta parte es la que a mí me interesa mucho, que es esta visión más como psicológica que yo le he ido dando también a los chakras y que tiene que ver con entenderlos como dimensiones, dimensiones anímicas. Por ejemplo, el chakra 4 entenderla como una dimensión emocional, donde no solo está ahí el cariño que yo le tengo a mi pareja, a mis hijos, sino todo el cariño, todos mis afectos. El cariño, no sé, a la música, el amor a mi familia, a mis hijos, a los animales, a los estudiantes, a mis pacientes, a todo, todo es una dimensión, es como eh, un gran como arquetipo, incluso de repente, como una dimensión vasta y grande, y así con todos los chakras. Entonces, aquí me gustaría que ustedes pudiesen, en ustedes mismos, en ustedes mismas, en estos momentos, eh, leer estas dimensiones, ¿cierto? No sé, pues aquí hay, por ejemplo, una dimensión asociada al contacto con la realidad material, una estabilidad más basal estructural. El chakra 2, una dimensión asociada a la sexualidad, la creatividad, al dinamismo, al autocuidado. El chakra 3, la dimensión de la autopercepción, algo más egoico, la fuerza de voluntad. La dimensión emocional, afectiva, el chakra 4, una dimensión asociada a la comunicación, al diálogo y las relaciones sociales, una dimensión más mental racional de mis creencias, mi ideología y finalmente una dimensión más espiritual, donde está el potencial del ser o nuestro self, ¿ya? Entonces, que ustedes así muy, eh, no superficialmente, no es la palabra, pero puedan ver en ustedes en estos momentos, por ejemplo, a ver, ¿dónde quizás puedo tener alguna temática que me pueda estar haciendo ruido en mi vida en estos momentos? Como, no sé, por ejemplo, quizás en términos de comunicación, hay algo que quizás siento que pudiese trabajar, o no sé, pues no, algo más bien del autocuidado, del dinamismo, ¿ya? Em, y puedan ver eso, y eso que ustedes puedan ver, o estas, por decirlo así, desequilibrios que uno puede identificar en alguno de estos chakras, identificar si es que, por ejemplo, hay un exceso en esa dimensión o uno podría sentir como una carencia en esa dimensión. Por ejemplo, ¿cómo estoy sintiendo mi dimensión afectiva, el chakra 4? ¿Siento que doy amor, que doy cariño y que no recibo tanto? ¿O siento de repente que hay personas que eh, constantemente, familiares, amigos, me dicen, pucha, pero es que tú nunca expresas tu cariño o me hacen sentir como que yo no expreso mi cariño? Entonces ahí quizá hay una lógica más que esa dimensión pueda estar funcionando algo más como en carencia, ¿ya? O a nivel de los pensamientos, por ejemplo, el chakra 6, mi estructura mental y mis pensamientos.
de repente me dejo llevar demasiado por mis ideologías y mis creencias y soy un poco intrínseco, como intransigente respecto a mis creencias, o de repente soy muy permeable y soy muy voluble y no logro no sé, en grupos de amigos poder poner una postura y posicionarme frente a un tema político, por ejemplo, o poner un tema entonces quizá a nivel de creencia, a nivel de ideología, a nivel de estructura mental, puede que haya por decirlo así, una carencia en respecto a poder posicionar mis pensamientos, mi ideología, etcétera, ¿ya? Así con todo, poder pensarlo en esta primera fase más eh, muy en general, esta visión. Y si lo van teniendo, o lo pueden ir pensando mientras yo sigo hablando aquí en la presentación, porque eso después lo vamos a utilizar para los ejercicios con el cuenco, ¿ya? Em, Aquí me gustaría ya meterme derecho con los cuencos, ¿cierto? Los cuencos tibetanos, que estos son los cuencos de bronce. eh, Y a mí me encanta mucho, me gusta el material, me gusta cómo los hacen, me gusta el sonido, ¿cierto? Me gusta porque suenan poco, pero vibran muchísimo. Y eso es una diferencia que tienen con los cuencos de cuarzo, que vibran un poco menos, se siente la vibración un poco menos, pero suenan muchísimo los cuencos de cuarzo, ¿ya? Entonces aquí lo que se comenta, ¿cierto? Es que el origen se remonta a la tradición Bon. El Bon, que es una antigua tradición chamánica y animista tibetana anterior a la llegada del budista. El Bon influyó mucho en las creencias del budismo tibetano, creando una especie de sincretismo religioso. Los cuencos tibetanos estarían compuestos por estos 7 metales: cobre, estaño, zinc, hierro, plomo, oro y plata. La proporción de esta aleación es 97% bronce, cobre con estaño y 3% de los restantes metales antes mencionados. ¿Ya? Les voy a mandar un video donde los salen aquí fabricando, que es súper entretenido. Ahí al WhatsApp se los voy a mandar y salen ahí como en la India, en Nepal, perdón, martillándolos, poniéndolo en el fuego, como al menos esos martillados, porque hay otros que son hechos en torno, ¿ya? Que derriten el metal y lo ponen. Les voy a mandar esos videos para no ocupar aquí los minutos de la clase, ¿ya? Eh, los cuencos tibetanos, estos que son los de metal, los de bronce, a diferencia de estos, de los cuencos de cuarzo, ¿ya? El origen de estos, de los cuencos de cuarzo, parece remontarse a la década de los 70 y es importante tener en cuenta que no fueron creados como instrumentos musicales o de sonoterapia, sino más bien como crisoles, que son los crisoles, cavidades en los hornos que reciben el metal fundido, utilizado en industria espacial e informática. Eh, Uno de mis profesores cuando yo estudiaba me decía que en la General Electric le ponían como un compuesto dentro de esto, de los cuencos, y al hacerlo vibrar se multiplicaba. Yo buscaba información de eso y nunca lo he encontrado, pero hay muchas historias, muchas teorías también que encontraron en las pirámides unos cuencos similares como a los cuencos de cuarzo, o que vienen como desde la Atlántida también, como que hay algunos, hay hartas como historias, pero lo importante es que son de materiales diferentes, ¿cierto? Tienen propiedades distintas, hay unos que al ser de cristal de cuarzo tienen propiedades distintas. eh, los cuencos tibetanos, como les decía al inicio, al ser de metal y al ser martillados, sobre todo los martillados, no así los que son hechos en torno, que tienen una forma más pulcra, ¿cierto? No tiene tantas imperfecciones. Lo interesante de los cuencos de tibetanos martillados es que te generan una sonoridad más bien ambigua, te generan como ese batimento, ese a diferencia de los otros que es pum, o la campana tibetana, que también tiene un sonido más puro, más directo. Eh,
los cuencos de cuarzo, por esa propiedad más ambigua y más abstracta en el sonido que generan, por decirlo, una atmósfera sonora, se utilizan mucho para trabajar en términos más introspectivos de la persona, para indagar en aspectos más introspectivos. Los cuencos, estos que son hechos en molde, o la campana tibetana, al tener un sonido más limpio, esos cuencos nos sirven mucho para anclar las consignas o traer aquí al presente. Por eso lo utilizan mucho en yoga o en en meditaciones para traer la atención aquí al momento presente. En cambio, los otros, los tibetanos, es como para ir a procesos más introspectivos, ¿ya? Y los cuencos, bueno, van a ir variando evidentemente por el tamaño. Los cuencos más grandes van a sonar más profundos, más graves. El sonido de los cuencos de cuarzo va a ser más alto, ¿cierto? De intensidad. El sonido de los cuencos tibetanos, los martillados, por ejemplo, suenan más bajos. Las notas también van a variar. Uno va a poder encontrar todas las notas, ¿cierto? Porque la nota va a depender no solo del tamaño, sino del grosor del cuenco, de la altura que tenga el cuenco. Los materiales también van a cambiar. Los tibetanos, estos de bronce, son principalmente de bronce, como decían ahí, estos de acá. Pero también vamos a encontrar varios que son de aluminio. Y esos tienen un sonido un poco más limpio también. La campana tibetana y los tinchas, que son estos, la campana y los tinchas, esto me decía ya el maestro en Nepal, que se trabaja mucho para entretejer el campo energético, me decía él. Entonces, personas, por ejemplo, que tienen adicciones, se trabaja mucho con eso, o en los finales o inicios de las sesiones para hacer entrar en resonancia el campo energético y al final para ir sellando de alguna manera lo que se ha ido trabajando, ¿ya? Industria espacial, sí, eso por las propiedades del cuarzo, por las propiedades del cuarzo rótico, ¿ya? Em, y ahora entra esta pregunta, bueno, ¿cómo hacemos sonar el cuenco? ¿Cómo se hace sonar? Yo creo que aquí ya varios o todos quizás ya saben hacerlo sonar, ¿cierto? Eh, y a mí me gusta harto mostrar también este gráfico. em, y ahora pueden tomar también sus cuencos, si es que los tienen por ahí. Tomar el cuenco, ojalá en la mano abierta, ¿cierto? No así tensa, pero así relajada, pero abierta, que no esté tocando el borde, porque ahí le vamos a apañar abierta, ¿ya? Eh, y le vamos a dar un golpe en nosotros podemos tocarlo muy suavecito, podemos tocarlo de una intensidad media o muy fuerte. Ahí no sé si el computador lo toma porque puede que se apague y nosotros intenten darle un golpe medio, ¿ya? Un golpe medio con la parte que tiene este fieltro, ¿ya? Para que suene un poco no tan estridente. Y vamos a tratar de, cuando toquemos el cuenco, eh, identificar que el sonido cuando lo golpeamos tiene tres fases también. Cuando lo golpeamos, el sonido empieza a subir, subir, subir hasta que se estabiliza. Cuando se estabiliza o llega a esta meseta, se mantiene unos segundos y después empieza a bajar, ¿ya? Entonces, traten de tocar su cuenco, y traten de escucharlo, pongan atención al sonido. Va a ir subiendo, se va a estabilizar y va a empezar a bajar en un momento. De nuevo, lo golpean, se estabiliza y empieza a bajar, ¿ya? Esto va a ir variando. Los cuencos más grandes van a tener una curva ascendente más larga, una meseta más larga y una curva descendente más larga también. Los cuencos más chiquititos van a tener una curva ascendente más corta,
se va a mantener menos y va a variar. Entonces, por decirlo de alguna manera, cada cuenco también tiene su propio ritmo. Los cuencos más grandes tienen un pulso, se mantienen más. Los cuencos más medianos tienen otro tiempo, ¿ya? Y eso traten de, démosle unos 2, 3 minutitos para que puedan ir tocándolos. Si tienen más de un cuenco, experimentenlo, tóquenlo, siéntanlos, vaya viendo la diferencia, pero intente solamente con el golpe. Antes de irnos a hacerlo vibrar así, al golpearlo, traten de escucharlo, identificar estas tres fases. Démonos unos minutitos. ¿Lo logran sentir eh, estas fases del cuenco? ¿Sí? El marco allá en México, ¿sí? Súper. Esto, Yo bueno, también sí. ¿cómo? Yo también sí, lo siento. Sí, Súper, lo súper, escucho. ya. Eso es importante que puedan ir tomando atención, ir conociendo el cuenco, conociendo el instrumento, ¿ya? Así como un guitarrista necesita conocer bien su instrumento, y si yo doy tal golpe voy a caer en tal cuerda y no tengo que estar mirándolo, el cuenco es lo mismo, ¿ya? Y ahora que ya hemos identificado los sonidos en nuestro cuenco, estas tres fases, ¿ya? Nosotros podríamos ahora eh, sincronizar nuestra respiración con esas tres fases. Entonces, yo voy a golpear mi cuerpo. Cuando está en la curva ascendente, yo voy a inhalar. En la meseta, yo voy a mantener el aire y cuando exhale, voy a botar. Y antes de que el sonido se vaya en la curva descendente, ahí yo vuelvo a tocar. Cuando está ya empezando a bajar, va por la mitad, yo siento que en unos segundos más se va a acabar, vuelvo a darle un golpe y vuelvo a inhalar. Entonces inhalo, mantengo y exhalo. Eso es interesante porque eso mismo nosotros le podemos proponer cuando estemos con algún consultante, con algún paciente, al inicio de una sesión, por ejemplo, y explicarle. Yo siempre a las personas les explico, no me guardo esto así como que esto es un secreto, esto no es ni un secreto, ¿ya? Ustedes le tienen que contar, ojalá, a todos sus pacientes lo que están haciendo, porque así van a tener confianza y saben en lo que están. Entonces yo siempre digo, mira, el cuenco tiene tres fases y le explico así tal como le estoy explicando a usted. Y vamos a tratar de ir sincronizando. Entonces la persona también empieza a agudizar su audición externa con el cuenco, pero así como es afuera es adentro, entonces empieza a agudizar también su escucha interna, ¿ya? Em, y ahí podemos hacer que vaya sincronizando la persona con la respiración. Si deseamos, por ejemplo, que la persona, o vemos que la persona, no sé, hace yoga y está entrenada en la respiración, podemos utilizar un cuenco más grande, porque un cuenco más grande, yo sé que tiene una curva ascendente más larga, entonces va a inhalar en más tiempo, en la meseta va a mantener el aire más tiempo también, y finalmente va a botar en más tiempo, ¿ya? Si una persona, yo sé que le cuesta más la respiración, no está empezando en estas prácticas, un cuenco más chico o mediano. Entonces va a ser más corto, inhalamos, mantenemos, un, dos, exhalamos, como las típicas prácticas, pero aquí nosotros lo vamos a utilizar con el cuenco. La Carolina quiere preguntar algo. ¿Qué nombre recibe esto? ¿La varita? ¿La baqueta? La varita. El Sí. mío no tiene esa funda. ¿Da lo mismo? No da lo mismo, porque Ya. cuando yo lo toco con la madera, suena más fuerte, más estridente. En Sí. términos más como técnicos, me hace que suenen los armónicos más agudos del cuenco. Ah, Entonces ya. te tira un sonido como bien agudo, más agudo. Y Mm, incluso cuando uno lo hace vibrar con esta parte, inmediatamente te tira una nota así súper aguda, eso es un armónico. Cuando uno toca ya. con esta parte o con esta varita así, como que lo apaña y no salen esos armónicos tan agudos. Entonces el sonido se mantiene como en los rangos más medios. Y así también Ah, cuando uno lo hace vibrar, te saca el sonido como más profundo del cuenco, más que los sonidos más agudos que te van a dar si uno lo toca con esto, porque suenan más los armónicos más agudos del instrumento. ya, ok.
Sí. Gracias. Así que yo te recomiendo si puedes comprar alguna ahí en alguna tienda o a algunas personas le ponen como como un cuero dado vuelta. Y al final es Sí, como eso, como un sí, sea un cuerito dado cuerito. vuelta. Mm, Sí, ya, gracias. ya pues. ¿Ya? Entonces, esta es una de las primeras técnicas que son súper útiles, es muy simple, pero nos ayuda mucho para empezar a conectar con el cuenco, ya con su instrumento. Ojalá lo puedan hacer todos los días, un ratito en la mañana, las personas que ya tienen sus prácticas meditativas, tocarlo, escucharlo. Allá el maestro de Nepal me decía, David, yo quería que me enseñara las técnicas, los secretos, el chakra, cómo limpiar todo, y me decía, no, escucha, me decía, escucha, escucha. Después de un rato me decía, ya ahora respira, respira esto, respira los sonidos. Eh, ya después de un par de minutos y yo ya ahí todo ansioso, pues quería ya, pero pasemos a los chakras, pues qué tanto respirar, qué tanto escuchar y nada, pues era todo el sentido, pues al final es eso es la sonoterapia, escuchar, darse la calma, porque finalmente cuando uno está tranquilo, calmado, eh, es el espejo y es lo que la otra persona necesita también. Pues el paciente, el consultante no necesita un terapeuta todo ansioso ahí esperando resolver algo, nada, pues necesita como la calma, la templanza. Entonces, estas prácticas nos ayudan mucho a conectar con eso, con el ir respirando, inhalando los sonidos, el agudizar la audición, porque al agudizarla, al escuchar y entender bien nuestro cuenco, vamos a agudizar también nuestra escucha con nuestros pacientes, po. Si no es más que está todo relacionado, como decimos, ¿ya? Entonces, eso se los voy a dejar de tarea, que lo puedan ir haciendo. Y poner mucha atención, porque también, ahora llevando también estas técnicas o estos golpes, ¿ya? eh, ya sea cuando los toquemos así percutidos, que esto se llama percutidos, o cuando empecemos a darle al cuenco frotado, ¿cierto? Nosotros podemos encontrarnos con distintos fenómenos. Y yo creo que a las personas que aquí que han tocado cuencos le ha pasado más de alguna vez que de repente podemos estar, no sé, le damos el golpe al cuenco, empieza a subir, empieza la curva, la meseta, ¡pum! Y se apaga el sonido. ¿Ya? O lo estamos tocando, lo estamos haciendo vibrar y no nos suena, y no nos suena, y no nos suena, y no nos suena. O bien que nosotros tenemos un cuenco, por ejemplo, que nunca nos suena agudo, nunca, nunca, es súper grave y súper ronquito y siempre suena de la misma forma, pero por ejemplo lo estamos tocando por sobre, no sé, el plexo de la persona, por el estómago, y empieza por sí solo a tirar un sonido, un armónico agudo, una nota aguda, como esto que le decía a la Carolina, como un sonido muy, muy agudo del cuenco. eh, y yo sé, porque yo lo he tocado muchas veces en mi cuenco, que ese sonido nunca sale, nunca sale ese sonido. Y ahora sí, ahí puede ser que el cuenco, el sonido en este caso, podamos estar teniendo, por decirlo de alguna manera, está manifestando alguna anomalía o algo nos está queriendo decir el sonido que el cuenco está emitiendo en relación a la parte del cuerpo de la persona o en relación al chakra de la persona, ¿ya? Entonces, esto es bien interesante porque también ojalá puedan ustedes mismos practicarlo con ustedes mismos, ¿ya? Que tengan un cuenco así bien regalón de ustedes, que saben el sonido, saben cómo suena, saben que si lo tocan de tal forma les va a sonar más agudo, cómo no. Entonces, que lo conozcan muy bien el sonido y después ustedes mismos pueden ir tocando el cuenco alrededor de su cuerpo, e ir poniendo atención si es que hay en alguna parte del cuerpo que el sonido esté o exacerbándose y sonando un sonido muy distinto al que habitualmente suena, o bien el sonido derechamente se está apagando y se está consumiendo, ¿ya? Intenten darle unos golpes y vayan pasándoselo por distintas partes del cuerpo, ya sea dándole un golpe percutido o frotándolo y, identifiquen ahí si es que no siempre no siempre se identifican estas anomalías, pero dónde cambia un poco el sonido? Ya sea que esté sonando muy agudo o más agudo, o bien
que el sonido se esté apagando. Este ejercicio ustedes lo pueden practicar también, este segundo ejercicio, el primero el de la respiración, este también lo pueden practicar con ustedes mismos y evidentemente con sus consultantes, con sus pacientes, ¿ya? Al inicio pueden, la persona acostada o un familiar, un amigo ahí sentado y ustedes le empiezan a pasar el cuenco por alrededor y pueden ir identificando. Entonces, por ejemplo, si por el pecho sienten algo, uno puede intuir quizás o preguntar, por ejemplo, aquí. Ah, en el pecho sentí algo, entonces el pecho tiene que ver con el chakra 4 por toda esta zona. Y este chakra tiene que ver con una dimensión afectiva emocional. Entonces yo quizás podría preguntarle a la persona, mira, en esta parte del cuerpo, y no sé, fíjate tú también, sé que como que el sonido cambia, lo pongo por acá y fíjate cómo suena por acá y suena distinto. La persona, oh, de verdad, tenéis razón, qué loco, qué extraño. Mira, esto de repente tiene que ver con, encuentras anomalías al cuerpo, el sonido, igual que los submarinos, ¿cierto? Cuando van tirando como el radar, que van tirando sonido y donde el eco hay algo, el eco es distinto el que se devuelve y ahí se empiezan a hacer imágenes. Esto es similar. Pero justo en esta zona también, esta zona se relaciona al chakra 4, que el chakra 4 tiene que ver con nuestra dimensión emocional afectiva. Entonces yo te pregunto a ti, cómo estás en ese sentido? ¿Cómo están tus emociones, tus afectos? ¿Cómo has estado esta semana? Y ahí podemos ir indagando y abriendo para conversar, ¿cierto? Y ahí ya empezamos a tener un rol más activo, tanto la persona como el terapeuta, y lo llevamos a una cosa más psicoterapéutica, llamémoslo. Pero todo partiendo del sonido, del chakra, ¿cierto? Desde esta lógica. Eh, Ahora, como quiero pasarles muchas cosas y no quiero pasarme mucho de la hora, eso se los dejo como tarea para que ustedes lo practiquen, escuchen sus cuencos ya, vean esas distintas como fenómenos que puede ocurrir con el sonido. Ahora, cuando tocamos el cuenco frotándolo, ¿ya? Le damos un golpecito, lo sujetamos firme la varita, porque si no lo sujetamos fuerte nos va a empezar como a saltar. Firme la varita y la hacemos vibrar, ¿ya? Aquí me imagino que todas las personas ya más o menos lo saben, le dominan esa técnica, si no, la pueden ir practicando, ¿ya? Lo importante si es que no les resulta es que la varita siempre tiene que ir bien fuerte contra el cuenco. Yo al principio decía, chuta, pero si lo aprieto mucho va a dejar de vibrar. Al contrario, vibra más y suena más, ¿ya? Y aquí, nosotros, por ejemplo, el cuenco, lo podemos tocar en el sentido horario, ¿ya? Que es como sale ahí la flechita en la diapositiva. Imaginémonos que el cuenco de frente, lo tengo ahí de frente, es como un reloj. Entonces, la parte de arriba el 12, al lado está la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se mueven las manecillas del reloj, ese es el sentido horario. Entonces yo cuando toco el cuenco, lo puedo tocar en el sentido horario, como las manecillas del reloj, en relación ahí como de frente, o en el sentido antihorario, contra las manecillas del reloj. Entonces 12, 11, 10, 9, 8, como si fuera un reloj para el otro lado, ¿ya? Tocarlo para un lado o tocarlo para el otro lado, en términos teóricos, no es lo mismo, ¿ya? Cuando yo toco el cuenco lo froto y lo toco en el sentido horario, ¿ya? Por decirlo así, de izquierda a derecha, ¿ya? Esto se utiliza para intencionar, ¿ya? Ahí volvemos al tercer principio de la sonoterapia, la intención, ¿cierto? Al cuarto, perdón, que yo les ponía al inicio, para intencionar el potenciar algo, estimular,
elevar, dar inicio, aumentar, acelerar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona en estos 15 minutos de conversación inicial te dice, David, vengo muy bajoneado, en la universidad, tuve una discusión con un profesor y vengo súper bajo de ánimo, necesito, no sé, como algo que me ayude. Ahí dentro de esta lógica, uno podría pensar, bueno, viene bajo de ánimo, entonces vamos a tocar el cuenco para, en el sentido horario, para potenciar su estado de ánimo, ¿cierto? Para subir. Eh, Hay personas que, no sé, pues para personas que quieren ayudar para en estos tiempos que es más frío, ¿cierto? Dentro de estas lógicas energéticas para aumentar el sistema inmune, ¿cierto? No resfriarnos tanto, además de todo, de tener una alimentación, etcétera, todo lo que uno le recomienda. Y ahí también uno podría, aumentar. En esta lógica, tocan el cuenco en el sentido horario para aumentar, ¿ya? Entonces, todo lo que uno desee intencionar en términos de potenciar, estimular, elevar, dar inicio, aumentar o acelerar algún proceso, eh, uno podría en este sentido horario. Y al contrario, en el sentido antihorario, uno podría utilizar esta intención o la vibración del cuenco, ¿cierto? Más nuestra intención para restar, disminuir, para limpiar, para atenuar, apaciguar procesos, para drenar, para dejar fluir, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con una energía opuesta a la inicial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, David, necesito una sesión de cuencos porque en las noches pienso y no dejo de pensar y estoy toda la noche pensando. Bueno, además de todo lo que uno puede hablar, ¿cierto? En términos más psicoterapéuticos, bueno, ¿y qué será esto que te mantiene ahí pensando? ¿Y desde cuándo estás así? ¿Y no será que, no sé, estás muy preocupada por tal cosa, etcétera? Todo eso que se le da un contexto, uno utiliza esto, por ejemplo, puede tocar, además de todo ese como anclaje más psicoterapéutico o terapéutico, tocar el cuenco contra las manecillas del reloj para que energéticamente ayude a disminuir ese torrente todo ese torrente de pensamiento que a la persona le puede estar aquejando, ¿ya? Algunas profesoras que han tomado los cursos que yo hago de cuenco me dicen, David, lo han tomado y después me han comentado que, por ejemplo, en las clases con los niños, cuando llegan del recreo y llegan todos así súper hiperventilados, toca los cuencos, le hace algunas respiraciones y toca el cuenco en el sentido antihorario para disminuir un poco, para atenuar, para drenar esa energía con la que vienen del recreo, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí uno puede utilizar esta, esta lógica para aumentar o para disminuir, en base a lo que la persona vaya consultando. Pero aquí es donde yo meto mi cuchara de psicólogo eh, y, por ejemplo, ya. Em, David, vengo súper cansado, vengo estresado, necesito una sesión porque necesito bajar mi estrés, ¿ya? Estoy muy estresado, entonces necesito bajar mi estrés. Bueno, uno conversa y todo, etcétera. Y en la sesión con el cuenco, la persona me dice que está muy estresado. En esta lógica solamente de los cuencos, yo tendría que tocar, ¿cierto? Para disminuir ese estrés en el sentido antihorario, para bajar, para restar, para atenuar, para disminuir. Sin embargo, yo también eso lo hago con los cuencos, lo energético, pero yo a la persona siempre trato de consultarle también en el sentido opuesto, qué es lo que ella podría hacer, ¿ya? En el sentido opuesto. Por ejemplo, aquí David, estoy muy estresado, entonces con los cuencos vamos a tratar energéticamente de disminuir, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que yo le pregunto? Mira, vamos a hacer esto con los cuencos, yo le explico, ¿cierto? Yo siempre le explico todo lo que voy a hacer. Esto en el sentido horario, antihorario, etcétera. Vamos a drenar, a tratar de disminuir ese estrés, pero tú en tu día a día, ¿qué aspecto, qué situación tú de tu día a día podrías aumentar, cosa que aumentando eso, tu estrés también disminuya? Entonces ahí la persona
ya entramos en otra lógica, en otro terreno, porque la persona ya no soy yo el que le da el consejo, mira, esto es como la persona tiene que buscar dentro de sus recursos algo que diga, ay, claro, a ver, estoy estresado con los cuencos, vamos a tocar, vamos a disminuir para drenar, ¿cierto? Pero yo en mi día a día, ¿qué podría aumentar yo para que este estrés bajara? Quizás podría aumentar mi organización, David, porque yo si fuese más organizado, a fin de mes no llegaría tan estresado porque no tendría el cúmulo de prueba o trabajo. Entonces ahí, claro, si yo aumentara en mi día a día mi organización, mi estrés también disminuiría. Ah, ya, perfecto. Entonces, en base a eso que tú me dices y esto que vamos a hacer con energéticamente los cuencos, vamos a hacer algo. Entonces ahí la persona ya se lleva algo distinto. Ya ahí de alguna manera, y eso son más bien técnicas de la psicoterapia breve, que tienen mucho de esto o algo más conductista, ¿cierto? Pero es un recurso que sale de la propia persona. Porque si yo le digo, mira, pero estáis súper estresado, pero quizás si te organizaras más, capaz que yo le pudiera decir lo mismo. Pero el impacto que tiene que yo se lo diga a que la persona por sí misma busque en sus recursos y vea una solución ella misma a la problemática que me está diciendo, es totalmente distinta. Y ahí es donde nosotros vamos mezclando estos dos mundos. Esto como más desde la psicología y esto de lo energético, los cuencos, que también le va a hacer también le va a hacer bien en el fondo la sesión, la relajación, pero incluyéndole este pequeño recurso, eh, ya se genera un cambio también. Y a la inversa es lo mismo. Aquí, por ejemplo, estaba muy estresado, entonces con el cuenco íbamos a disminuir. ¿Qué cosa, por ejemplo, podría aumentar? David, estoy muy bajo ánimo, estoy muy, muy bajo de ánimo, necesito una sesión de cuenco. Bueno, lo mismo. Bueno, mira, con los cuencos, la energía, ¿cierto? Vamos a tocar en el sentido horario para aumentar quizás como a nivel energético, esa estado de ánimo que tú me comentas que está muy bajo. Pero yo te pregunto, porque aquí vamos a tratar con el cuenco de aumentar, ¿cierto? De potenciar ese estado de ánimo, pero tú en tu día a día, ¿qué sientes tú en tu día a día que podrías restar, disminuir? Cosa que restando y disminuyendo eso, tu estado de ánimo también subiese, también aumentara. Entonces ahí uno le tira esa consigna y la persona, claro, empieza como a pensar, bueno, mm, nunca lo había pensado, pero quizás si es que bajara un poco de escuchar todos los comentarios pesados que me dice mi mamá, no sé, mi papá, eh, claro, eso igual me ayudaría a subir no sé, mi estado de ánimo, porque cuando ellos me hablan siempre me tiran mala onda y siempre me dicen cuestiones, o mi amigo, entonces eso también me baja mi estado de ánimo. Listo. Entonces ahí la persona ya le puede dar como una vuelta distinta a la problemática, ¿ya? Dicho eso, eh, en base a lo que yo les preguntaba hace un ratito, viendo ustedes mismos sus chakras, sus dimensiones, alguna temática propia de ustedes, ¿ya? Ahora que nos queda poquito rato, después quizás de aquí de que terminemos, pueden hacer la práctica, ¿ya? De tocar el cuenco, de hacerlo, por ejemplo, no sé, yo David me dice, no sé, el Rodrigo, yo David identifiqué en tal chakra o en tal dimensión me gustaría aumentar esto. Listo, ya. Y que ustedes mismos piensen en esta lógica inversa. Ya, me gusta aumentar esto. Pero ¿qué aspecto yo disminuyendo de mi vida o de mi dinámica, ¿cierto? También aumentaría esto. O al contrario, ¿ya? Entonces que puedan en este inicio practicarlo, estas lógicas, ¿cierto? Energética con los cuencos, si es que hay algo para potenciar, vamos a tocar con las manecillas del reloj, pero siempre teniendo en cuenta lo otro, claro, y disminuyendo esto también se potenciaría. Entonces ahí internamente y con mis prácticas diarias yo voy a estar ayudando a que esto aumente y también con los cuencos y lo energético. Entonces ahí vamos sumando recursos y no nos quedamos solamente con que el cuenco es lo que me sana, sino que también es el cuenco, ¿sí? Pero además también son los actos que yo puedo ir haciendo día a día, ¿ya? Eh,
Y bueno, ahí como para terminar, podemos realizar estos diagnósticos que les digo yo como de los chakras, de las dimensiones en términos energéticos, ¿cierto? Con el péndulo, con la radiestesia, con las respuestas musculares involuntarias, ¿cierto? De la kinesiología holística o el biomagnetismo que ocupan mucho esa forma de diagnosticar. Podemos diagnosticar también a nivel psicológico y no como a nivel profundo de como una terapia, psicoterapia, sino en esta lógica más como de lo discursivo, de cómo llega la persona. Claro, la persona me está comentando que viene súper mal porque peleó y tuvo una tremenda discusión con su pareja, entonces probablemente algo está ocurriendo a nivel del chakra 5, la comunicación, porque me está comentando que viene de una discusión y también quizá algo, el chakra 4 quizás también está afectado porque discutió con la pareja. Entonces, chakra 5 y chakra 4 es muy probable que algo esté ocurriendo a nivel energético. Pero eso yo no lo estoy viendo con el péndulo, sino que lo estoy analizando desde el discurso, desde la problemática que me trae la persona. ¿Ya? Y también se podría hacer este diagnóstico sonoro que tiene que ver con esto, con esta fase, con esto de ir pasando el cuenco por algunas partes de mi cuerpo y ver estas anomalías, llamémosle, en el sonido. Si es que, por ejemplo, el sonido se absorbe en una parte del cuerpo, quizás ahí, esta parte del cuerpo, este chakra, está absorbiendo mucha energía, entonces hay como una fuga de energía, por decirlo, entonces llega el sonido y lo absorbe, y lo absorbe, y lo absorbe, porque hay una carencia de energía. Entonces, cuando se dan esos casos, que ustedes identifican en ustedes o en algún paciente, ¿cierto? Que esto y tocan el cuenco y se absorbe, absorbe, yo lo que hago siempre es en la zona golpear muchas veces el cuenco. Golpear, 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 y por decirlo así, saturar de sonido esa zona, ¿ya? Y luego vuelvo a pasar para ver, y ahí por lo general ya se puede volver vuelve el sonido y ya no está drenándose. O bien esto, que puede también a nivel de diagnóstico, claro, hay un sonido que está exacerbado porque me está tirando este sonido agudo. Entonces, lo mismo, si es que el sonido está así agudo, si me suena más agudo de lo que habitualmente suena el cuenco, puede que ahí haya algo que esté en exacerbadamente funcionando. Entonces, si es que esta anomalía del sonido más aguda yo la identifico, por decirlo, en el chakra 6, que tiene que ver con una dimensión más mental, racional, yo le digo, mira, fíjate, yo estoy pasando el cuenco por aquí y aquí suena un sonido súper agudo. Eso puede tener que ver con que aquí hay aún más energía, está exacerbado. Y como esta dimensión, acá está el chakra 6 que tiene que ver con nuestra dimensión asociada a los pensamientos, a nuestra ideología, ¿cómo estás tú respecto a eso? ¿Estarás teniendo alguna idea que te tiene ahí como pensando mucho? ¿Habrá algún problema que te tiene ahí como desconcentrado, como que no puedes no puedes soltar una idea? Eh, y en lo contrario, si es que en esta zona el sonido se consume, es como, claro, ¿habrá alguna idea que quizás estás tratando de esquivar y de no poner atención? Porque claro, aquí yo toco el cuenco y el sonido como que se va. Entonces, o habrá una idea que necesitas tú potenciarle, darle más energía. Hay un proyecto, quizás alguna idea que tú necesitas como poder encauzar más o darle más energía. Porque aquí cuando yo paso, no está teniendo la energía o el cuenco está respondiendo de una manera distinta, ya. Todo eso es la lógica energética de los cuencos. Y nosotros le podemos ir dando esta otra parte más de llevarlo como algo más concreto. Claro, esto tiene que ver con tus pensamientos. Si es que es más por el chakra 2, mira, esto tiene que ver con la sexualidad, con tu bienestar, con el placer. ¿Será que estarán necesitando más instancias de bienestar, de placer, de autocuidado? Porque aquí el sonido se va, se fuga, por decirlo así. O si está muy exacerbada, es como, claro, quizá eh, hay que centrar eso porque se está invirtiendo mucha energía en sexualidad, y eso se te está llevando para otro lado. Pero eso yo no lo digo como esto te está pasando, sino que yo lo planteo, mira, puede ser por esto, ¿qué crees tú? ¿Qué te hace sentido a ti respecto a esto que yo te estoy diciendo? Que yo lo estoy intuyendo por esto que me está diciendo el cuenco, y yo siempre voy explicando mucho, ¿ya? De lo que va, porque igual las personas se dan cuenta cuando un sonido cambia y cuando uno le explica es más, se dan cuenta, ¿ya? Entonces, eso, bueno,
eso es más o menos lo que yo quería compartirles. Aquí la Jimena tiene la manito levantada. Yo aquí paso de pasar ahí las propagandas de los libritos los libros que tengo escritos de Cuenco, justamente, que sale este que yo les he explicado ahora, el del oráculo, que ahí está toda la parte más de los chakras y la psicología de los chakras y cómo el sonido influye, que esto es un poco lo que vimos al final de la segundo módulo. Y este que viene ahora, Dios quiera, en junio, julio, que es ya netamente de musicoterapia y sonoterapia. Así que feliz, pues, feliz. Jimena, cuénteme nomás. Rodrigo. Yo quería preguntar cuál es la distancia permitida para tocarle el cuenco al paciente. Cerca, no tan cerca, un poquito más lejos. Y lo otro, tus pacientes, cuando tú les pides que voy a pasar el cuenco delante tuyo o por los chakras, ¿la persona está acostada o está sentada? ¿Cómo está? Eso, Sí. se sabe. Por lo general, yo siempre en las personas que estén en una posición cómoda, ahí en donde yo trabajo, o una camilla, o en el suelo con unas colchones que tenemos como cómodas. Y ahí yo de repente voy haciendo el diagnóstico y voy tocándolo, los cuencos. Yo, si es que no es un masaje con cuencos tibetanos en sí, voy a mutear un poquito porque se escucha un ruido. Si es que no es un masaje donde yo de espalda tengo que poner el cuenco sobre el cuerpo y hacerlo vibrar para hacer un masaje físico con el cuenco, yo nunca toco a la persona con el cuenco, si es que es algo energético. Porque claro, la energía, o si hablamos en términos energéticos, el aura abarca varios, ¿cierto? Al menos 1 o 2 metros, y no es necesario estar tocando a la persona con el cuenco. Y la distancia ideal va a tener que ver también que el mismo sonido te lo va a ir dando. Si es que un sonido muy fuerte no puede estar cerca, por ejemplo, siempre que yo toco cerca de la cabeza del cuenco, lo alejo un poco, porque ahí va a sonar más fuerte porque está en los oídos. En los pies, cerca de los pies, lo puedo tocar un poco más fuerte. Pero en una sesión, en una habitación en silencio, el cuenco, aunque suene muy despacito, la persona igual lo va a escuchar. No es necesario tener al aire libre, en sesiones al aire libre o cuando hacemos limpieza de espacios físicos, por ejemplo, con cuencos de cuarzo, ahí necesitamos potencia y que suene, porque ahí tiene que ser un sonido con una amplitud, un volumen fuerte, pero de repente en las sesiones pueden ser sonidos más sutiles, no es necesario que sea tan fuerte. Sí. Pero eso más que nada, la proximidad como ahí uno lo va viendo con lo... Y yo siempre voy preguntando también, como que hay que ir desmitificando eso de que hay que estar como siempre en estado así zen, en silencio. Es como yo le voy preguntando, mira, eh, si sientes algún sonido que es demasiado fuerte, tú me puedes decir. Y hay personas que me dicen, David, o ese cuarzo, o David, no me está gustando mucho ese sonido. Por ejemplo, algunos de cuarzo. Yo lo dejo de tocar o lo toco más despacio e igual pongo atención, eh, qué sonido es, qué nota es, porque también desde esta lógica algo tiene que ver ese sonido. Y ahí voy poniendo atención, pero claro, ahí igual uno puede ir consultando a la persona y darle también esa libertad, porque de repente hay personas que te dicen, oye, hubo un sonido, o no sé, pues estaba entrando frío por tal lado y estuve toda la sesión muerto de frío. ¿Y por qué no me dijiste? Como ten la libertad de decírmelo, porque al final estuviste incómodo toda la sesión y me hubieras dicho, hubiéramos, no sé, por tal cosa y se soluciona también. Pero eso Rodrigo podría decir. Gracias. Eso pues, queridas y queridos, estamos ya 9:05. No sé si alguien más tiene alguna duda, comentario eh, que desee realizar. Si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí. Agradecerles a todas, a todos. Espero que les haya gustado, que les sirvan estas técnicas, que las practiquen con ustedes. Y ahí me van comentando cómo les va, ¿ya? Gracias, David.